¿Por qué decimos que este ha sido uno de los mejores viernes de Colapinto en lo que es su era Alpine? Porque realmente así lo muestran los números y se lo vamos a mostrar sencillamente en esta placa, Juli. Sí, bueno, estos fueron los grandes premios que disputó hasta el momento Franco Colapinto. En Imola quedó a 474 milésimas de Gasly, en Mónaco a 978, en Barcelona a 917, en Montreal fue la diferencia más grande del viernes, a un segundo 24 milésimas. Acá después vino la única clasificación que le gana al otro día Franco a Gasly, ¿no? Claro, se recuperó, pero el viernes no había arrancado bien. Después en Austria a medio segundo, en Silverstone la mejor actuación de Colapinto un viernes a 115 milésimas. En Spa-Francorchamps a 416 y este Eso viernes... fue en la clasificación para el sprint, porque tenía formato sprint Spa. Exactamente, con la SQ1 y la de hoy de Hungría a 116 milésimas, o sea que está muy parecida, Leo, a la diferencia que tenía en Silverstone. Y recordemos que en Silverstone el panorama era muy alentador porque había sido sólidamente más rápido o mejor que su compañero Pierre Gasly en circuitos completamente distintos, uno rápido como el de Silverstone, y ahora sucede algo similar en Hungría, pero la diferencia es que acá están en el fondo del mar, algo que siempre decíamos de Colapinto, que lo que debía mejorar era el margen de adaptación, siempre se venía recuperando recién para la práctica 3 y aparecía en clasificación más sólido, pero con un viernes completamente fuera de foco, ¿no? Sobre todo en los primeros grandes premios. Y acá empezó a consolidarse en los últimos grandes premios, podemos decir, de Silverstone en adelante. Austria un poco también. En Montreal dejó el buen sabor de hacer la única clasificación que le ganó a Pierre Gasly, pero acá vemos que estando en el fondo del pelotón, lo positivo es que está muy cerca de Pierre Gasly y ya manteniéndose de manera significativa en los últimos grandes premios sin cometer errores. Exacto. Que eso es lo importante. Sí, incluso con diferencias con respecto a Gasly, que en parciales, ahora lo vamos a analizar al detalle, han sido mejores que el francés. Entonces, ilusiona eso para pensar en una buena clasificación mañana. Vamos al detalle del análisis de lo que ha sido en la práctica 1 Colapinto. Con el neumático blando, primero estaba con el neumático blando. ¿Qué pasó con los dos intentos? Pone la goma blanda, marca 17.959 y después de 2 vueltas de enfriamiento, pasa por boxes y hace 17.463. Claro. Recién ahí viene las vueltas con blandas de Gasly. La pone primero Colapinto y después Gasly. ¿Qué sucede? Claro, porque Gasly había tenido un problema en el inicio de la tanda, entonces tardó más en poner la goma más blanda. Y ahí mete el 1.17.1. Sí, pero en la primera vuelta con la blanda queda detrás de Franco. Exacto, después la mejora. Enfría 2 vueltas y ahí es donde baja el tiempo de Colapinto. A los 2, recién la vuelta más rápida vino con la segunda vuelta con el neumático blando, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa en la segunda práctica? Bueno, ahí tenemos a un Colapinto que trabajó a buscar primero el neumático medio y una vez que puso la goma blanda, hace 1.17.1 en la primer intento y después lo mejora por muy poco, con 1.17.159 milésimas. Con un parcial 1 que es más rápido, pero donde pierde mucho en el segundo. Porque vos fijate que el segundo parcial de la vuelta anterior era 27.1 y en el parcial de la vuelta hace 27.3. De su mejor vuelta pierde en el segundo parcial respecto del anterior. Es decir, acá hubiese mejorado, ¿no? Exacto. Y después el tercer parcial es muy parecido de Franco. Es muy parecido tanto el de la práctica 1 como el de la práctica 2. Acá no mejoró. Evidentemente acá con un cambio de puesta a punto. En esta segunda práctica aparentemente fue a la puesta a punto de Gasly de la primera práctica y se nota en los parciales. Nada más que acá no mejore donde debería mejorar porque Gasly ahí era más rápido y lo termina haciendo también en la práctica 2. Claro, porque era en el segundo parcial donde más le ganaba Franco Colapinto a Pierre Gasly y bueno, después tiene ese error que ahora lo vamos a ver en la segunda práctica y Gasly termina siendo 1.17.079. ¿A cuánto queda Franco ahí? A 116 milésimas. 116 milésimas. Esa es la diferencia con la que termina el primer día de actividad Colapinto de Pierre Gasly. Último y penúltimo, digamos, no deja de ser preocupante, porque es muy preocupante el rendimiento de los Alpine, pero en términos de la evaluación personal de Franco Colapinto, más allá de la preocupación lógica que tienen para el día de mañana tratar de revertir esto, pues están lejos del resto, bueno, no deja de ser un aliciente. Vamos a la siguiente placa. Sí.
que tiene que ver con el análisis de la vuelta con referencias físicas de la pista. Claro, bueno, tomamos en cuenta esto, ¿no? El mismo momento en que se abre la vuelta. Primer detalle, Gasly pone octavo un poquito antes que Franco Colapinto. Ahí fíjate esta referencia, salida de la curva 1. Podemos tomar acá de referencia. Acá está un poquito más adelante, podemos decir, Colapinto que Gasly. Final del sector 1, muy parejos los dos, Colapinto y Gasly, antes de llegar a esa curva 4, que es a la izquierda. Y fíjate esto, ingreso a la chicana, acá incluso está un poco mejor Franco que Gasly. Y después de la chicana se va a venir el sector donde más pierde. Hasta acá viene, incluso en el Delta, y después lo vamos a ver, Franco está por delante de Gasly. Fíjense que están en las referencias, están prácticamente empatados. Salen de la chicana y acá empieza a aparecer la diferencia donde Franco, en esta imagen que se va a venir ahora, hasta acá, antes de la curva 8, están iguales, pero cuando van a la curva 8, en el tránsito siguen estando prácticamente iguales y a la salida, miren el volante, los dos están con el mismo ángulo de volante, vamos a la siguiente placa y acá está la diferencia. Fíjense, Gasly sigue dándole volante, pero Franco, no sé si es por una cuestión de que él siente que va a chocarse el piano y quiere corregir para que no lo desacomode, o realmente lo desacomoda, o está perdiendo la cola, pero hace una corrección, que acá se ve enderezando el volante cuando Gasly todavía está doblando. En la siguiente imagen se ve mucho peor porque hay un contravolanteo, que esto le provoca a Franco tener que levantar. Claro. Se escucha claramente en la cámara a bordo cómo él tiene que levantar cuando Gasly está con el pedal siempre subiendo en la aceleración. Y esta es la última parte. Sí, la última curva, con radios bien claros, Leo. Fíjate cómo lo hace Colapinto a esta altura de la curva y cómo lo hace Gasly, bien pegado a la cuerda. Lo mismo en la última curva, donde se ve algo parecido a la curva anterior, con mucho contravolante de Franco Colapinto y una maniobra mucho más certera de Gasly, que la hace en una sola maniobra. Sí, hay una corrección que está antes en el... Bueno, esta última placa se fue rápido, pero esta última placa te deja ver clarísimo esa pequeña diferencia de 116. Ponela que quiero mostrarlo, porque a veces uno habla de 116 milésimas. ¿Cuánto es? Claro. Acá. Esa es la diferencia. O sea, Gasly está arriba de la línea de meta. Y es de la línea al cajón, al primer cajón. Es prácticamente nada. Diferencias que probablemente haya sido de precisión de maniobra de Franco, porque ahora lo vamos a ver en la telemetría, donde se nota que a partir de ese enlazado de curva 8, 9 y después 10 y 11, Franco, de estar con el delta a su favor, pasa a estar por debajo, ¿no? Claro. Empieza a perder ahí. Porque esa maniobra errática que tiene, donde tiene que corregir y levantar, vamos a la telemetría cuando puedan, chicos. Ahí empieza a desfasarlo a él, en tener que perdonarle el acelerador para irse de pista, que es, fíjense, acá se ve claro. Hasta acá vienen empatados, acá viene todo a favor de Franco, todo a favor de Franco, acá es la zona de la 8. A partir de acá, curva 8, 9, ya empieza a ganar. Que ahora lo vamos a mostrar acá, es donde empieza a perder. Equipara sobre el final y en la última curva hace esa diferencia por lo que decía Juli. Y acá se ve claramente cómo él, en diferentes, más allá de algunas cuestiones, por ejemplo, acá Franco desacelera más, tarda más en acelerar que Gasly, digamos, la mínima es más baja, algunas correcciones, pero acá es donde se nota, ¿no? Que esto cuando hace esa diferencia del contravolanteo, tiene que desacelerar, que tarda más en acelerar, y eso lo condena en las dos curvas siguientes que son entrelazadas. Claro, esta es la 8, después viene la 9, la 10 y la 11, que es una curva que se hace a la derecha levantando a penitas. Y hoy lo vimos incluso con el acelerador. Quizá ahí donde Gasly levanta un poquito menos que Franco, también le puede hacer esta diferencia. Y bueno, después lo que veíamos... Después está prácticamente parecido, claro, ¿no? Tiene unas mínimas más abajo. La última curva. En la última curva, que es lo que mencionabas, pero digo... curva 8 y 9 es la que termina marcando la diferencia, que es el cierre del parcial 2, donde Franco se destacaba sobre Gasly y sin embargo eso lo termina condenando para quedar a nada, claro. A nada cuando venían siendo vueltas prácticamente calcadas de los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana, primero, tienen que trabajar, deben haber trabajado mucho en la noche, para tratar de encontrar el porqué la falta de grip. Pareció que el auto incluso estaba sobrevirante, más allá de algunas correcciones que parecía que seguía estando con esa tendencia cola-trompa, pero más que nada parecía que le costaba meter la trompa al auto. Y que sea más ágil, ¿no? Más ágil, porque vos ves otros autos que están
que hacen la maniobra limpia y a ellos les cuesta mucho más. Vamos a lo que es el aspecto positivo de todo esto, que si mañana meten una vuelta rápida de clasificación, atentos porque Franco Colapinto hizo muy buen ritmo de muy buenos stints de carrera. Exacto. Miren qué nombres. Lando Norris, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc y Franco Colapinto en el quinto lugar. Estos son los promedios del ritmo con goma media de la segunda práctica libre, donde le da un promedio de 1.22.3. Franco hizo vueltas de 22.0, incluso de 21.9 también, mejorándolo. Y se mantenía ahí, 21.3, 21.4, 21.5, 22.5, perdón, mientras que Gasly estaba por arriba del 22.7, 22.9. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana se ilumina y puede ser o puede tener que se le alineen todos los planetas, porque lo que le está faltando es terminar de hilvanar todo en el momento de la clasificación y Franco logra meterse, porque el Alpine, si hay algo que ha demostrado, que a medida que avanza de cortes clasificatorios empieza a encontrar su mejor versión. De la mano siempre de Gasly, todavía no lo hemos podido ver de la mano de Colapinto, que pueda meter esa vuelta que le permita seguir avanzando y que si se mete en una hoy pensamos en una situación milagrosa de que se pueda meter, porque viéndolo de último, anteúltimo, tienen que revertirlo, pero lo han hecho. Si se puede meter en un pelotón de los top 10, atentos porque en un circuito donde es difícil superarse, tiene buen ritmo. Franco Colapinto está dentro de los 5 mejores en el stint de promedio de velocidad.